Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y viendo en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también en Santiago, los que nos siguen en pauta.cl y también en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, se escucha el sonido de las bandurrias y de los queltehues que andan cerca por ahí, también mi fiel chucao. Y estaba paseándome por el jardín, siempre trato de mirar las hierbas, las malezas, que son parte también de un jardín, esas hierbas sobre todo y esas plantas, esas flores que crecen milagrosamente y que luego desaparecen. Son efímeras, pero están ahí como un regalo. Y recordé que un poeta francés de la Provenza, donde crecen las lavandas maravillosas, muy sensible también a las plantas, un gran poeta, René Char, en un libro de guerra, en medio de la Segunda Guerra Mundial, lanza esta observación, que es como una especie de oasis en medio de la destrucción y el horror. Es cortito, un fragmento muy hermoso, dice: si creemos al subsuelo de la hierba donde cantaba una pareja de grillos esta noche, la vida prenatal debía de ser muy dulce, dice René Char. Fíjese en el contexto en que lo dice, está viendo morir personas, él mismo está matando gente, lo va contando en este diario de guerra que se llama Hojas de Himnos, pero ese sonido de esa pareja de grillos en el subsuelo de la hierba lo retrotrae a una vida que él llama prenatal muy dulce, en contraste con la dura vida, la dura, rugosa y a veces violenta vida de los humanos. Hoy día vamos a caminar por el jardín con alguien que se ha dedicado no solo a caminar y ver las hierbas, las flores, sino que a estudiarlas, las plantas nativas chilenas, la riquísima biodiversidad que tenemos y a veces no conocemos o no le damos un tiempo ni siquiera de contemplación, para qué decir de estudio. Ella es Josefina Hepp, que entiendo que nació en Escocia, pasó una parte de su infancia en el sur de Chile, por ahí se metía y se internaba como Caperucita Roja, pero en el bosque chileno, en la selva fría. Ella es agrónoma, magíster en protección y manejo de la biodiversidad de la Universidad de Edimburgo, tiene un doctorado en semillas de plantas de desierto, es directora y coordinadora de Ciencia y Flora Nativa, de una fundación de la que nos va a hablar ahora en esta conversación. Josefina, qué gusto de caminar contigo para mirar plantas endémicas, flores silvestres de nuestra maravillosa vida prenatal chilena. Un gusto de tenerte aquí en el jardín. Muchas gracias, Cristian. Aquí estoy feliz de pasear contigo y conversar de estos temas que nos apasionan tanto. Josefina, primero hablemos de cómo una niña como tú, seguramente guiada por tus padres, no sé, o fue el azar, te encuentras con el mundo de la naturaleza y particularmente con el mundo de los árboles, de las plantas. Entiendo que pasaste un tiempo en Temuco y también entiendo que Aysén es importante, que hay un lago Roselot donde tú ibas cuando niña. Vi una foto tuya en una entrevista que te hicieron, me parece que en una revista Litoral, algo así. Hablemos de esa primera infancia, de ese primer contacto que los niños tienen y que lamentablemente después como que no logramos proyectar ese contacto. Por lo menos yo lo he visto en mis propios niños, digamos, cuando son chicos, cerca, miran las plantas con curiosidad y si uno les habla y les transmite eso, bueno, se transforma en vocación de vida, como en tu caso. Exactamente. En mi caso sí fueron mis padres los que guiaron estos primeros pasos, pero sobre todo dándonos a mí y a mis hermanos la oportunidad de experimentar estos lugares. Como tú dices, bueno, en Temuco, yo llegué a Temuco a los 10 años y ahí había una relación con la naturaleza un poquito más
más evidente que la que yo tenía en Santiago. O sea, se visitaba el Conguillío, por ejemplo, se iba a la nieve, al Llaima, podíamos pasear por los lagos. La Araucanía es una región maravillosa, por lo tanto había mucho de eso como cotidianamente los fines de semana. Pero este otro lugar que tú mencionas, el lago Roselot en Aysén, es el lugar donde yo vuelvo cada vez que necesito calmarme, volver a inspirarme. Es un lugar al que voy desde que tengo memoria y que yo siempre he pensado que ha sido como mi gran maestro. Es quien me formó en esa interacción con la naturaleza y que me dio estos como encuentros significativos que marcaron mi vida y mi vocación hacia adelante. ¿Dónde queda exactamente el lago Roselot? El lago Roselot queda, si ustedes van a Chaitén, por ejemplo, está a unos 170 kilómetros hacia el sur, al lado de un pueblo que se llama La Junta, y ahí está este lago que tiene una forma muy hermosa, tiene una isla también que es bien como fantástica. Entonces era un escenario perfecto para los dos temas que a mí me fascinan, que es la naturaleza y los libros también. Tú dijiste algo muy bonito, dijiste, este lago fue mi maestro, ¿ah? A veces el río es un maestro. Ese fue el maestro de Heráclito, el gran pensador griego. Yo siento que, no sé, Neruda, sus maestros fueron los volcanes del sur, también el bosque del sur. A ver, ¿en qué sentido, qué te enseñó este maestro? Si tú pudieras así identificarlo. No sé si es solamente el lago, es toda esta experiencia, yo diría más de recorrer los bosques, en mi familia no hay, mi papá es ingeniero, mi mamá es psicóloga, no era unas caminatas, por ejemplo, de ir aprendiendo nombres, de ir identificando cada cosa, sino como de asombrarse y de compartir en familia. Por ejemplo, a mi mamá le gustaban las ranitas, entonces nos acercábamos a mirar entre las hojas, mirar a distintas escalas, o con mi papá hacer estas aventuras de alojar en la isla, acampar, a veces cuando no llovía, acampar bajo las estrellas, y todas estas experiencias como, creo que me dieron estas experiencias, o sea, esta formación de un estilo de vida que yo quiero, que quiero proseguir. Tú has estudiado, entiendo, las plantas nativas chilenas o ciertas plantas nativas chilenas, tienes un doctorado en semillas de plantas de desierto. A ver, si uno pudiera decir cuál es la riqueza y cuál es la característica o especificidad de las plantas nativas chilenas, si es que la hubiera, si uno la compara con plantas nativas de otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que tenemos como tesoro o como patrimonio de plantas en Chile? En Chile tenemos una diversidad de plantas nativas que no es tan alta comparada con otros países. Tenemos un poco menos de 5.000 especies nativas. Yo a veces hago este ejercicio con niños en colegio y pregunto, ¿cuántas de esas conocemos? Y son muy pocas las que podemos nombrar, sin embargo, después cuando se va soltando la conversación, aparecen. Pero son 5.000. Y yo diría, o sea, en lo que hemos conversado, la gran gracia de nuestro país es que se comporta como una isla, por lo tanto, aproximadamente la mitad de nuestras plantas nativas son endémicas, y eso es un patrimonio único, es una naturaleza que ha evolucionado en este territorio en condiciones muy específicas, por lo tanto, eso es nuestra responsabilidad, yo siento, ese porcentaje en particular. Tú decías, cuando sales con los niños de colegios a mirar y no saben los nombres de las plantas, hay una anécdota. Gabriela Mistral decía, cuando salen los niños chilenos con la profesora, y la profesora les pregunta qué es lo que ven ahí, dicen las matitas del campo, nada más, no saben nombrar. Cuando salen los niños alemanes, decía Gabriela Mistral, era bien severa Gabriela Mistral en esto, diciendo los nombres específicos de las plantas. O sea, a ver, la importancia de nombrar y conocer los nombres de las plantas no por un saber enciclopédico, sino que es como las personas, que uno tiene que conocer sus nombres, el nombre propio de las plantas, ¿no? Absolutamente. Cuando a mí me gusta mucho lo que habla Rachel Carson en un libro que se llama El sentido del asombro,
que dice en la primera infancia lo importante es tener estas experiencias como muy sensoriales de naturaleza, de paseo, que no necesariamente tienen que ir acompañadas de alguien que les vaya diciendo exactamente lo que están viendo. Primero experimentar, primero tener ese encuentro amoroso con la naturaleza, o un poco misterioso, pero luego si es que hay ese interés, conocer los nombres es conocer una historia hacia atrás. Si tú logras identificar una planta, le pones un nombre, muchas veces entiendes que tienen un nombre común porque tuvieron un uso para algún pueblo, por ejemplo. Puedes entender desde dónde vienen, entonces tú vas leyendo capas más profundas del paisaje, porque te están dando, el nombre te da toda esa información, la identificación te da toda esa otra capa de información. De dónde venían y para qué se usaban, por ejemplo. Josefina, además de, bueno, vamos a hablar de tu doctorado en semillas de plantas de desierto, de tu especialización, etcétera, pero además tú te has dedicado a escribir, ese es tu segundo oficio, escribir libros que son libros, digamos, que tienen que ver con el tema de las plantas y árboles del bosque de Chile y otras, pero también tienes libros de ficción. Sí. Y hay una que me llamó mucho la atención que dice Viaje imaginario a través de la inteligencia vegetal. Es así el título completo, ¿no? No, esa es la bajada, pero se llama Viaje Natural. Viaje natural. Bueno, pero abajo la bajada dice la inteligencia vegetal. A ver, me gustaría que me contaras cómo es ese libro. Lamentablemente no lo tengo aquí en mi mano, pero lo voy a buscar. ¿Y qué es lo que entendemos cuál es la inteligencia vegetal? Que uno pudiera... Ahí está, mira qué hermoso. Qué linda edición. Es una linda edición que... ¿Esa es Amanauta? ¿Es Amanauta o no? No, esto es una edición de Vuelan las plumas, de la Vivian Lavín. De Vuelan las plumas de la Vivian Lavín, perfecto. La Vivi es la editora y periodista y la María José Arce es la ilustradora. Bueno, este libro tiene algo la inspiración de Metterlink, de la inteligencia vegetal, pero lo que nosotras hicimos fue hacer una curatoría de plantas, organizarlas en categorías que a nosotros se nos ocurrieron, algunas muy evidentes, por ejemplo, plantas viajeras, plantas que efectivamente viajan, pero también otras que han inspirado viajes, como que tratamos de ir metiendo distintas plantas de todo el mundo. Estas no son plantas nativas, en estas categorías que se nos ocurrieron, y están las viajeras, están las hambrientas, las extravagantes, las rebeldes, que a mí me gustan mucho. Uy, qué lindo, a ver. A ver, vamos de a poco, vamos primero. Ya, de todas maneras, yo también soy de espíritu nómade. A ver, las plantas viajeras, esa me gustaría brevemente que te refirieras a ellas. Las plantas viajeras, primero nos enfocamos en esas que efectivamente sus semillas o sus frutos viajan. Por ejemplo, el diente de león es el caso más, ahí les estoy mostrando, el diente de león y el deal de oro. El diente de león viaja por su propia cuenta. Estas semillas están diseñadas para desplazarse con el viento. En el caso del deal de oro, tú sabes que vienen desde California y se dice que viajaron con las personas que viajaban en el tren. Por lo tanto, es una planta, si bien no se movió por sí misma, la movieron las personas, también evoca un viaje. Oye, y las plantas rebeldes, ¿cuáles son esas plantas? A ver. ¿Rebeldes contra qué? Es contra lo establecido, porque a nosotros siempre nos enseñan que las plantas todas tienen ciertas estructuras, ¿cierto? Tienen raíces, tienen hojas, tienen, qué sé yo, una cierta estructura muy organizada, pero la verdad es que la naturaleza está llena de excepciones, ¿cierto? Entonces, esta es mi página favorita. Estos son los claveles del aire que todos conocemos de las casas en general antiguas. Estas plantas no tienen raíces funcionales, por eso pueden vivir en el aire y en el fondo capturan la humedad ambiental. Y también hay otras plantas que le llamamos rebeldes porque, por ejemplo, crecen sin límites. Son las plantas invasoras, que es una forma quizás positiva de verlas, porque llegan y lo invaden todo, como la correhuela, por ejemplo. La correhuela. O el chacal. El chacal. Ahí perdón. Dime más. No, termina. Lo que pasa es que se pegó un poco la imagen, pero fue cortito. Sí. No, les iba a hablar de la correhuela y del chacá y del úlex, que en Chile son plantas invasoras
son plantas, le llamamos invasoras y eso tiene una connotación negativa, pero también son plantas que para la especie son súper exitosas porque han logrado, bueno, llegan a un ambiente que no es el propio, por lo tanto no tienen restricciones ambientales y se disparan. Ahí te voy a hacer una pregunta. Existe la tendencia, ¿no es cierto?, de cuidar los jardines, de podarlos, de dejarlos perfectos. Pero sin embargo yo leía no sé si un botánico francés o un experto en paisajismo, que más bien defiende dejar que la naturaleza se manifieste con toda su biodiversidad salvaje, con invasoras, no invasoras. A ver, ¿cuál es el criterio que uno tendría en un propio jardín? Porque uno dice, esta es una trepadora que tal vez va a asfixiar el árbol, esta no. O tú tienes que dejar la naturaleza y la intervención tiene que ser muy acotada. ¿Cuál es tu mirada de eso? Hay varias líneas. A mí la que me interesa es la de convertir los jardines en refugios de biodiversidad, y eso quiere decir dejar espacio, por ejemplo, un parche de una pradera que crezca nomás para que ahí puedan llegar, no sé, pues polinizadores, puedan refugiarse otros insectos, que tú puedas tener una diversidad de plantas también nativas, que puedas usar incluso malezas que se pueden aprovechar, que son comestibles. Por lo tanto, a mí esa es la línea que me interesa, la de poder dejarlo un poco más libremente, y no gastar tanto, energía o insumos en mantenerlos súper controlados, sino que ir viendo cómo se desenvuelve y aprender de eso en las estaciones del año. Te leí una afirmación en que tú decías, las plantas son pura generosidad. ¿En qué sentido son pura generosidad? Explícame. Yo soy una admiradora de las plantas, paso tiempo con ellas, no las estudio todo lo que quisiera, yo no soy una científica así aplicada, no soy taxónoma, pero he pasado mucho tiempo con ellas y sé que, todo lo que nosotros conocemos de todos los beneficios que nos dan, ¿cierto? Que son material para construcción, para vestirnos, alimentos, medicina. En ese sentido son muy generosas, pero también en estas comunidades que se van formando, que son bastante colaboradoras. A veces cuando me agobia el mundo, las personas, necesitamos retirarnos a un espacio en el desierto o en el bosque en que las plantas, yo siento que me acogen y que me contienen. No todos tienen por qué sentir eso, pero para mí son un espacio de generosidad en muchos aspectos. Bueno, si uno piensa que ha habido una medicina como la del doctor Bach, las de las flores de Bach, que descubrió esencia, planta sanadora, significa que efectivamente hay energía. El hecho de que en varios hospitales hay experiencias, he leído en el mundo, en que se cultivan jardines en los hospitales para pasear ahí a los enfermos, bosques, etcétera. Tiene que ver con eso que estás diciendo. Probablemente esto tiene incluso una explicación científica. Hablaste de las plantas del desierto y tú tienes un doctorado en semillas de plantas de desierto y conoces bien las plantas en zonas áridas. Te vi ahí una foto, me parece que no sé si en el desierto florido, con unas plantas ahí. Hablemos un poco de qué has estudiado tú ahí, qué es lo que te asombra o te maravilla de esas plantas, que son resilientes, ¿no es cierto?, sobrevivientes, maestras en resiliencia. Cuéntanos un poco de eso, Josefina. Yo, como crecí en Temuco, estudié después en Edimburgo, todo eso es bosque, ¿cierto? Es muy verde, pero cuando llegué a Chile de vuelta de ese magíster, tuve la oportunidad de entrar a trabajar al Centro del Desierto de Atacama, de la Católica, y ahí trabajaban sobre todo en ecosistemas que para mí son muy poéticos, que son los oasis de niebla. En pleno desierto, tú tienes en la costa a cierta altitud estos espacios donde crecen plantas y se mantienen comunidades por la camanchaca que les llega. Entonces, a partir de ese interés como de acercarme a esos lugares, por ejemplo, al oasis de niebla de Alto Patache, donde la universidad tiene una estación de investigación, fue en ese lugar donde me empecé a cautivar por las plantas del desierto, porque son plantas que están adaptadas a condiciones muy extremas y por lo tanto las adaptaciones que tienen son súper interesantes. Y lo que yo estudié en mi doctorado fue un
un género de plantas que también es bien poético el nombre, le dicen suspiro, son las nolanas. Y estas son especies que son muy ornamentales, son muy hermosas, de colores azules y blancos. Muchas de ellas aparecen cuando llueve en el desierto, en años de desierto florido, pero otras en el norte chico, en el norte grande, aparecen muy esporádicamente y algunas se mantienen con la niebla. Entonces, lo que yo estudié en particular fueron los mecanismos que le llamamos dormancia, que hacen que la semilla pueda permanecer por espacios de tiempo muy prolongados, esperando las condiciones y como superando mecanismos internos para finalmente germinar en el momento preciso. Qué fascinante. Y podríamos hablar un poco del desierto florido, este fenómeno. No sé si es único en el mundo, me imagino que no deben haber muchos, pero es un fenómeno que siempre nos deja impresionar. ¿Qué es lo que hay de interesante desde el punto de vista científico de tu trabajo en el desierto florido, que uno tal vez no pueda descubrirlo con la pura observación, digamos? Bueno, hay varios, como tú dices, fenómenos de desierto florido en otros desiertos que reciben estas lluvias. En el caso del Atacama, que las lluvias son tan impredecibles, tan esporádicas, le agrega como este factor extra de sorpresa, ¿cierto? Y lo que a mí me parece, bueno, Chile, donde generalmente vemos que florece, que es ahí, ¿cierto? Sobre todo en Atacama, en Coquimbo también, que es una belleza, y muchas veces llega hasta Antofagasta y Tarapacá. A mí me sorprende que todavía no se sabe tanto, a pesar de que tenemos este fenómeno que causa mucho interés. No siempre es posible de predecir. Yo el 2014 me invitó un artista de Estados Unidos que hace líneas en el paisaje, y lo que él quería era regar una línea en el desierto y ver qué pasaba, y regó con abundante agua. Sabíamos que había semillas vivas, sin embargo no llegaron a germinar. Entonces había un componente ahí de temperatura que no está totalmente estudiado. Hay como muchas cosas que no sabemos, y en términos de la diversidad de especies es súper alta todavía. Tampoco hay como estos registros tan acabados, pero sabemos que son más de 200 especies. Muchas de ellas germinan a partir de semillas y otras brotan a partir de estos órganos, estructuras que se mantienen bajo tierra, como tubérculos, raíces, y geófitas, bulbos. Y lo que yo encuentro maravilloso, que no me he metido tanto, es toda la cadena de vida que se suscita a partir de eso, porque estas flores no son bellas para hacer un espectáculo para ellas o para nosotros, son bellas porque hay una función ecológica para atraer ciertos polinizadores. Entonces, tienes estas flores, llegan los polinizadores, después llegan los que se alimentan de los polinizadores, y se arma toda esta cadena de vida que va como por pulso, y eso lo encuentro fascinante. Josefina, no hemos hablado de las flores de la selva fría, del bosque. ¿Qué es lo que hay allí, del sotobosque? Ese mundo tan rico y tan diverso. También hay un mundo de flores, ¿ah? en esos lugares fríos y húmedos. Sí. También, y tienen otras formas porque muchas de ellas, por ejemplo, son rojas y tubulares, porque son polinizadas por los picaflores. Otras, como el ulmo, que las visitan aparentemente una gran diversidad de abejas nativas y de muchos otros insectos. Los colores son menos quizá variados que en el norte, ¿cierto? Que en la zona centro, pero es porque están adaptadas como a estos visitantes, estos polinizadores que se encuentran en esos lugares. ¿Cuál es la flor más bella? Fíjate que este cuadro que tengo atrás me lo regaló un amigo mío, un profesor de la Universidad Austral, que también es experto en bosque, Luis Otero, y me colocó estas flores como de color naranja. Ya no me acuerdo el nombre, pero es bellísima. La astromelia, esa. Sí. Hablemos de esa. Hablemos de la astromelia o de otras que te parezcan interesantes de relevar dentro del bosque chileno, que a ti te guste o te interese particularmente. A mí me encantan las trepadoras, en realidad. Me gustan estas plantas que se afirman de los troncos para poder captar un poco más de luz. Y está ahí, por ejemplo, la estrellita. Tienen todos nombres como estrellita, botellita, medallita. ¿Ya?
La estrellita me gusta mucho, su nombre, el género es Aster antera. Aster de estrella y antera obviamente por ¿Ya? esta estructura masculina, porque las anteras están fusionadas y forman una especie de estrellita. Entonces ese nombre nos da la clave para entender algo de la morfología de la flor. Y esas trepadoras en general están en árboles caídos y son visiones como de color en medio del bosque verde. Eso es muy, muy, muy bonito. Muchas de esas trepadoras son de esos colores. Josefina, el libro que se va a reeditar y que ha tenido varias ediciones fue Plantas y Árboles de los Bosques de Chile. Pero entiendo que estás preparando otro libro que se llama Plantas Endémicas del Chile Mediterráneo. A ver, Así es. ¿cuál es la particularidad de esas plantas endémicas del Chile Mediterráneo? Lo que quisimos mostrar es la zona que hoy día se considera como la más amenazada por la sequía, por cambio climático, ¿cierto? Y también por presión, por actividades humanas, porque es la zona central donde se concentra la mayor cantidad de la población. Por lo tanto, son especies, al llamarlas, o sea, al concentrarnos en las plantas endémicas, quisimos también notar aquellas que no se van a encontrar en ningún otro país. Y seleccionamos de esas 51 especies icónicas. Esto lo estamos haciendo con el mismo grupo de Edimburgo, del Jardín Botánico, con Martin Gardner. Y también nos está apoyando un taxónomo, el Nicolás Lavandero. Entonces seleccionamos 51 especies, entre árboles, herbáceas, arbustos, trepadoras, de todo. Y convocamos artistas chilenos esta vez para hacer las ilustraciones. Entre ellos está Andrés Julián, Francisco Ramos, la Constanza Obaj y otras más, la Andrea Ugarte. Y eso, quisimos resaltar esta riqueza, este endemismo de la zona central y a la vez contar sobre las amenazas que está viviendo este bosque mantocal. Bueno, todos sabemos que no solamente las plantas, muchas especies están amenazadas, sino ya están en extinción de la flora y de la fauna. A ver, ¿y qué va a pasar con estas plantas del Chile mediterráneo? ¿Qué hace la naturaleza cuando viene un cambio tan radical como este? ¿O todavía no es posible predecir quiénes van a sobrevivir? ¿O vamos a ver tal vez qué plantas más de un mundo más desértico, digamos, van a empezar a aparecer? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué nos enseña la ciencia de esto, de estas mutaciones tan gigantes? Es una súper buena pregunta y es la gran preocupación que tenemos porque hablamos, ¿cierto?, que con el cambio climático se están desplazando los climas, el desierto avanza, pero uno lo piensa en términos abstractos, pero las plantas no se pueden parar e irse, las plantas se mueven a través de sus sucesivas generaciones, a través de sus semillas, por ejemplo, sus frutos. Entonces, un cambio tan rápido como el que estamos viendo, no sabemos quiénes van a lograr realmente como conquistar nuevos espacios hacia el sur o hacia más arriba en la cordillera. Probablemente las plantas que tienen hoy día una distribución como bien acotada son plantas que ya lo están pasando mal. Probablemente esas son las primeras que van a desaparecer, las que tienen más recursos y que se pueden comportar de alguna manera como más... que puede ser más rústica, esas probablemente van a tener más cabida, más éxito. Entonces, hoy día todavía yo diría que es una especulación. Ahora van a sobrevivir más las viajeras, las hambrientas, las rebeldes? Yo creo que las viajeras. Las viajeras, mira, hay muchas, muchas de las plantas que se convierten en invasoras son las que tienen frutos que se llevan los pájaros, que los dispersan, o que producen muchas semillas, que son casi todas viables. Entonces, a esas les va a ir bien. Pero muchas de las que yo estudio, por ejemplo, en el desierto, que solo se encuentran en unas pocas localidades, que esas no sabemos cómo les va a ir. Ahora habiendo dicho eso, las plantas del desierto extremo, los patrones de lluvia que hay allá, no sé si van a cambiar tanto, no sabemos todavía cómo las van a afectar, pero ellas están mejor adaptadas a la falta de agua, en el fondo. Así que de ahí tenemos hartas lecciones que sacar también. Josefina, yo te quiero agradecer este interesantísimo, apasionante,
recorrido que hemos hecho en esta media hora por los jardines de Chile, por las plantas del desierto, las plantas también de los bosques, las plantas endémicas del Chile mediterráneo. Muchas gracias por este instructivo paseo de una científica que fue primero una niña que se internó en el bosque, se perdió como la Caperucita, pero se perdió no para encontrarse con el lobo, sino para encontrarse con las plantas chilenas que quedaron para siempre ancladas en su corazón y en su espíritu. Gracias, Josefina, y éxito en tu proyecto, y vamos a buscar y a estar muy atentos a esta próxima publicación, Plantas Endémicas del Chile Mediterráneo. Muchas gracias, Cristian, qué gusto, y ojalá podamos seguir compartiendo este amor de las plantas y de los libros también, todas estas referencias. Te agradezco mucho todas las referencias literarias. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín, para que vengan a recorrer y a mirar mis plantas. Son poquitas, pero hay plantas hermosas en este jardín. Plantas viajeras, bueno, Josefina podría ser una planta viajera, ¿no es cierto?, que llegó al jardín, como todos los invitados que llegan de lunes a viernes aquí en Pauta. Mañana nos encontramos nuevamente a las 8 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920,